Bendecimos a nuestro Dios de que el Señor nos permite el poder estar el día de hoy aquí para poder ir a su palabra. Estamos meditando el libro de Mateo y hoy meditábamos un pasaje que me gustaría abordar y yo creo que es el momento para poderlo abordar el día de hoy. Me gustaría que me acompañara ahí a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 7, del verso 7 al verso 11. Es uno de los pasajes, créame, más mal entendidos y que hoy vamos a tratar. Dios nos lleve a verlo de la manera en que se debe de ver este verso. Mire cómo dice, lo leo, sígalo usted con su vista, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pidiere un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos agradecidos, Señor, porque nos permites dentro de tu voluntad el poder estar aquí. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que apartan este tiempo. Y Señor, el día de hoy queremos pedirte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, para que tú, Señor Padre, puedas el día de hoy ser exaltado en medio, Señor, de cualquier situación, en medio, Señor, de todo lo que vamos a hacer y lo que se va a decir. Tú estés fluyendo, tu palabra esté fluyendo en nuestras vidas. Danos entendimiento, comprensión de ella, Padre, para que podamos entenderla plenamente, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de la oración es un tema, yo creo que trascendental, debe de ser un tema trascendental en la vida del creyente. Pero a su vez, como es un tema trascendental en la vida del creyente, también es un tema que se ha malentendido por mucho tiempo, por muchos años, por muchos siglos. El tema de la oración es un tema que está en la Escritura y que es parte de la vida del creyente, sin duda. No tenemos que negar eso, debe de haber oración en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que encontrar en la Biblia, y tampoco es algo que la Biblia esconda, sino que es algo que la Biblia nos muestra y nos deja ver a plenitud cómo es la vida de oración del creyente, de qué manera tiene que ser. Hay muchos ejemplos en la Escritura acerca de cómo orar, qué debemos orar y cómo debemos referirnos a Dios y qué es la oración. Pero el día de hoy quisiera, como nosotros estamos viendo el libro de Mateo, quisiera que hoy nos centráramos en el Sermón del Monte. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy está concentrado en el Sermón del Monte. Y obviamente para entender este pasaje tenemos que entender el contexto en el cual venimos desarrollándonos. Y de ahí vamos a ver un pasaje paralelo para saber a qué se refiere también. Por lo tanto, el día de hoy lo que vamos a ver es la oración, como lo vemos en el Sermón del Monte, la oración del reino de los cielos. En otras palabras, ¿cuál debe de ser la oración o de qué manera debe de ser la oración de una persona que está en el reino de los cielos? Debemos de poner primero por sentado que toda aquella persona que ha creído en Cristo Jesús como Rey y Señor de su vida, la Biblia dice que ha sido trasladado del poder de las tinieblas al reino de Jesús. Amén, hermanos. Yo creo que todo eso lo entendemos nosotros, esa parte sí.
Por lo tanto, lo que contiene todas las escrituras, pero lo que contiene el Sermón del Monte toma relevancia para todos nosotros, porque como miembros del reino de los cielos, por haber creído en Cristo Jesús, ese Rey Jesús que se ha acercado a nosotros y que ahora gobierna nuestras vidas, es interesante sus palabras aquí para saber de qué manera tenemos que orar. Y si oramos de esta manera, ¿qué es lo que vamos a recibir? El tema de la oración en el Sermón del Monte empieza en el capítulo 6. No comienza en el capítulo 7. De hecho, en el capítulo 7, verso 7 al verso 11, culmina esta idea de la oración del reino de los cielos. Jesús dijo en el capítulo 6, verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero nuestro Señor Jesús no termina esa idea de la oración, hermanos, en el Padre nuestro, sino que continúa todo el capítulo 6 hasta el capítulo 7, verso 7, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, estos pasajes, sacados del contexto, totalmente del contexto del Sermón del Monte y del capítulo 6, que venimos estudiando, se han interpretado de tal manera de pensar que nosotros, de cualquier persona creyente en Cristo, puede pedirle a Dios cualquier cosa y el Señor se lo va a dar. De hecho, se ha llegado a pensar que la oración es el poder o la fuerza del creyente y la debilidad de Dios. Hay un dicho así. De hecho, creo que fue San Agustín quien dijo estas palabras. La oración es el poder, es la fuerza del creyente y la debilidad de Dios. Como si Dios tuviera una debilidad, ¿no? Va a orar por mí, va a orar, me va a pedir, entonces yo le tengo que dar. La idea de la oración se ha trastornado, ha cambiado. Y hoy, hermanos, 2023, encontramos personas, iglesias enteras, cientos y miles de personas que tienen la idea de que como ellos son creyentes y cristianos y ellos creen en Cristo, creen en Dios, entonces cuando ellos oran a Dios, Dios les tiene que contestar. De hecho, hermanos, este entendimiento de que las personas tienen que orar, muchas veces escuchamos expresiones como estas. Una persona está enferma o tiene alguna enfermedad o está pasando alguna adversidad y llega otra persona que es la persona bien ungida, ¿no? La persona que se dedica todo el tiempo a orar. Y de hecho en su iglesia o en las iglesias hay departamentos de oración y esta persona es la que organiza las oraciones y está todo el día orando, mañana, tarde y noche. Y de hecho acabo de escuchar un video en las redes sociales donde un pastor, o no sé si es pastor, pero esta persona decía, ¿por qué Dios te despierta a las 3 de la mañana? Y entonces me llamó la atención, ¿no? Para saber qué es lo que este hombre iba a decir. Y me imaginaba hacia dónde iba. Y dijo, bueno, las 3 de la mañana tiene relación con las 3 de la tarde del otro día. Y Jesús murió a las 3 de la tarde. Entonces, 3 de la tarde, 3 de la mañana. Entonces, si Dios te despierta a las 3 de la mañana, es porque Dios está abierto a que tú le pidas lo que tú quieras y Él te lo va a conceder. Entonces, si tú eres de los afortunados que Dios te despierta a las 3 de la mañana, tienes que orar a Dios y pedirle lo que tú quieras y Dios te lo va a dar. Yo quisiera decirles eso, hermanos, es popular. ¿Saben cuántas vistas tenía ese video? 1,000,000 de vistas. Claro, eso vende. Pero no nada más eso, hermanos.
Las personas que se acercan a uno, eres creyente, ¿estás pasando alguna adversidad? Sí. Es que tienes que orar. Ya oré. Pero es que tienes que orar más tiempo. Pero ya estoy orando constantemente. No, pero más tiempo. Entonces el pensamiento es, tengo que orar. Y si no me contesta, tengo que orar más y más. Y si no me contesta, entonces me voy a poner de acuerdo con todos ustedes para que entonces todos oremos a Dios más y más. Y entonces Dios responda. Ese es el concepto de oración. Y podemos pasarnos aquí toda la noche viendo ejemplos de cuál es el concepto de la oración de la iglesia. Pensamos que la oración es una varita mágica que tenemos nosotros los creyentes para manipular a Dios. Y Dios no tiene ninguna autoridad, ninguna injerencia. Nosotros oramos y Él tiene que contestar. Bueno, quiero decirle que ese tipo de oración y ese pensamiento es una oración que la Biblia lo enseña en el capítulo 6. Capítulo 6, hermanos, verso 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros, ¿qué?, la pidáis. Entonces, claro, hermanos, la oración de los gentiles, la oración de un gentil, no necesitamos ir tan lejos. No. No necesitamos ir a las religiones del mundo, el hinduismo, el budismo, etcétera. No. Simplemente basta dar una vuelta nuestra mirada a nuestro lugar, a nuestro entorno, y ver de qué manera las personas de alrededor nuestro, de nuestra casa, adoran a sus dioses, buscan a su Dios. ¿De qué manera? Es un Dios que lo tienen ¿para qué? Para que les cumpla su necesidad. Está tan metido y arraigado eso que hay un programa televisivo donde se hace un melodrama. ¿Para qué? Para que al final se cumpla el deseo de alguien y ese ídolo, esa imagen, le solucionó el problema. ¿No es cierto? Es cultural eso aquí en México. Es cultural. Y bueno, y si vamos a países de Latinoamérica, también podemos encontrar todo eso. ¿Para qué la gente tiene a esos dioses? ¿Para qué tiene a su Dios? Es un Dios que pueden manipular a su antojo y que está a la disposición de ellos. Y ellos, si le ponen una veladora, si lo ponen de cabeza, si hacen algo, ese ídolo les va a contestar su petición. Y es más, se intercambian tarjetitas, ¿no? Mira, rézale a este, pídele a este es más, este es el bueno para la necesidad que tienes. ¿No es cierto? Sí. Pero vamos al ambiente cristiano y vemos este tipo de cosas. Tienes que orar más tiempo, tienes que orar a las 6 de la mañana, a las 12 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, y así irte durante 30 días y el Señor te va a contestar. Así es la oración en el ambiente cristiano. Dios no te ha contestado, es que no has orado por fe. Porque si tú oras con fe, Dios te tiene que contestar, te tiene que contestar. Ayer platicaba con una persona aquí en la iglesia, estaba dando un estudio y recordábamos esa frase de una cantante muy famosa hoy en día que se llama Christine de Clarion. No sé si ustedes la conocen, sus canciones son muy conocidas el día de hoy. Y me acuerdo muy bien que ella oró por Julio Melgar. Julio Melgar murió unos años atrás de cáncer. Cuando él estaba enfermo, Julio Melgar, muchos pastores, o sea, ¿quién no oró por ese hombre? Todos oraron por ellos, hicieron campañas con él, hicieron conciertos con él, y cada cantante famoso de la tierra entera oró por este hombre pidiendo sanidad. Y esta mujer un día en un concierto
se le ocurrió orar por él y decir las palabras célebres que se han quedado pero grabadísimas en todo el ambiente cristiano, y dijo: y oramos por él y no, Señor, no aceptamos un no por respuesta. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y al final, pues este hombre murió. Y todas aquellas personas que decían que oraban y oraron por él. Miren, algo que quiero que quede muy claro, hermanos, es que Dios conoce nuestras peticiones desde antes que nosotros se las digamos. Esto lo dice el verso 8. Miren, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él las conoce. Ahora, no solo las conoce, no solo las conoce, sino que también suple nuestras necesidades. Mire, aquí mismo en el capítulo 6, en el verso 31, dice el verso 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Entonces, Dios no es que solamente conoce la petición, conoce tu situación antes de que tú se la vayas a decir. Esto indica que sí podemos llegar al Señor y pedirle. Enfermedad, angustia, me siento así, Señor. Claro que podemos acercarnos a Dios de esa manera. Claro que sí. Él conoce nuestras peticiones, pero Él suple nuestras necesidades. ¿Pero de acuerdo a qué? A su voluntad. Pero de hecho, mire, no solo suple las necesidades del creyente, no. Dios suple las necesidades del creyente y del no creyente para que nosotros podamos en perspectiva todo. Miren el capítulo 5. Vamos al capítulo 5. Mire el verso 44 que dice. Pero dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ponga atención, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hace Dios? Mire, usted conoce. ¿Cuál es la combinación entre el sol y la lluvia? ¿Qué produce el sol y la lluvia? ¿Qué produce? Hermanos, ¿qué produce? ¿Qué necesitan las plantas para crecer? Aparte de la tierra que está aquí, necesita sol y agua. ¿No es así? Esto significa que Dios lo que está haciendo es suplir las necesidades de las personas, tanto buenas como malas. Hermanos, esto lo tenemos que entender. Ahora imagínese si no va a suplir las necesidades de sus hijos. Pero el problema no está en esto. El problema, hermanos, es que si nosotros recordamos el desierto, el pueblo de Israel en Egipto saliendo al desierto, en el Éxodo, ¿Dios qué proveyó para el pueblo? Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 8 que dice que Dios lo pasó por el desierto para afligirlo, para probarlo, lo hizo tener hambre, pero le dio maná. Le hizo tener sed y le dio agua de la roca. E incluso dice que sus vestidos y su calzado no se desgastaron, no envejecieron y estuvieron 40 años en el desierto. Pero el problema, ¿cuál era? Si recordamos al pueblo, el problema no es que tuvieran que comer, el problema no es que tuvieran que beber,
y que tuvieran que vestir. No, el problema es que no era suficiente para ellos. Nunca fue suficiente. Ay, comemos puro maná. Queremos carne. ¿Cómo añoramos ese pescado que teníamos allá en Egipto y las cebollas? El problema, hermanos, es que nunca estamos conformes. Ahora, Dios sabe que tenemos necesidad, no tan solo de estas cosas así, sino de lo que nos está pasando. Situaciones de enfermedad, de angustia, problemas, circunstancias con los familiares, etcétera. Sí, Dios la conoce. Y Él seguramente va a suplir conforme a su voluntad, porque Él las conoce desde antes de que tú las lleves a Él. Ahora, ¿podemos acercarnos y decirle, Señor, mire esta situación? Claro que sí. Pero aquí hay una situación que tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en realidad? Si Él lo sabe desde antes de que nosotros se lo pongamos a Él, ¿qué es lo que dice la Biblia que tendríamos que pedir? Como les mencioné, el tema de la oración comienza en el capítulo 6, hablándonos de dos oraciones erróneas. La oración de los hipócritas, que oraban para ser reconocidos de los demás, y la oración de los gentiles, que oraban con vanas repeticiones. Estas dos oraciones al final estaban centradas en sí mismos. Unos para ser reconocidos y otros para satisfacer su necesidad. Lo único que querían era satisfacer su necesidad. Pero en el capítulo 6, verso 9 y 10 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué significa? Significa que estas personas del reino de los cielos, su oración está enfocada en que ese reino de los cielos, ese reino celestial, venga a su vida. Y esa voluntad que está expresada en los cielos se lleve a cabo en la tierra. En otras palabras, de una manera muy sencilla, sería así: pedir que Cristo Jesús, el Rey del reino de los cielos, gobierne nuestras vidas y nosotros podamos vivir en obediencia ante ese Rey y esa voluntad de Dios. Así se tendría que interpretar este pasaje. Esa es la oración que nosotros tenemos que pedir. Empieza la oración, hermanos, y en medio de la oración, en el capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿qué empieza a decir? No se afanen. No se afanen. Ahora, ¿por qué no afanarse? Me podría decir usted, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Cómo tenemos que pedir? La Biblia fue clara: Señor, gobierna mi vida y que yo pueda vivir bajo tu voluntad. Y me podría decir, ¿eso es todo? ¿Se les hace poco? ¿Se les hace poco pedir a Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad? Esa es la oración que nos está diciendo aquí. Pero se está encargando de decirnos, se encarga de decirnos, por lo demás, no te preocupes. Por eso dice, ¿no? El verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿qué? Os serán añadidas. Comentaba yo esto el día domingo y quiero reiterarlo el día de hoy. La interpretación de este pasaje no es, bueno, tengo que buscar a Dios y Dios al final me va a suplir. No es eso. No es, bueno, es que ya estoy haciendo las cosas para Dios, estoy sirviéndole a Dios, entonces nada más estoy esperando a ver a qué horas me va a bendecir Dios
con un carro, con una casa, con algo, inclusive la sanidad de una enfermedad, etcétera. No. Si nosotros estamos sirviendo a Dios y buscando a Dios, es porque somos parte de ese reino. Hay una necesidad por buscarle. Y nos estamos olvidando de lo demás, entendiendo que Dios va a suplir nuestra necesidad conforme a su voluntad. Pero aquí hay un detalle. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué Dios va a suplir nuestra necesidad, hermanos? Escúcheme, si suple la necesidad, lo vimos, de los buenos y malos, y hace salir su sol y su lluvia sobre malos y buenos, entonces, ¿qué significa para nosotros como creyentes buscar el reino de los cielos y su justicia? O sea, buscar la voluntad de Dios y vivir esa voluntad, y lo demás será añadido. ¿Para qué va a añadir todas esas cosas Dios? Las va a añadir para que nosotros sigamos buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Sí me explicó? No es con otro motivo. No. Va a suplir tu necesidad conforme Él decida suplir tu necesidad. Y la va a suplir con el único propósito de que tú sigas buscando su reino. Sigas buscando, sigas viviendo bajo su voluntad. Es así se debe de interpretar este pasaje. Entonces, entendiendo esto, mírenlo para reiterar un poquito más. Dice el verso 19, búsquelo ahí, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Hacia dónde está poniendo su mirada Jesús? O poniendo nuestra mirada Jesús. ¿Hacia dónde nos está diciendo? No pongas tu mirada, no la pongas en la tierra, en este mundo. Bueno, si Dios está diciendo eso, ¿cómo es que tenemos que entender entonces las cosas añadidas? Obviamente Él va a suplir lo que nosotros necesitamos: comer, beber, vestir. Claro que sí, pero lo va a hacer para que nosotros pongamos nuestra mirada en la tierra. Hermanos, sería ilógico, ¿no? Pensar eso. Si Él nos está diciendo que no pongamos nuestra mirada en la tierra, sino en el cielo, es para que nosotros busquemos las cosas del cielo, busquemos las cosas de Dios, busquemos vivir conforme a su voluntad, y Él suplirá las cosas que necesitamos en este mundo. Él sabe de lo que tenemos necesidad, ¿sí o no, hermanos? Sí. Entonces, ¿qué dice? Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y que es clarísimo, ¿no? Lo que está haciendo Jesús es desviar nuestra mirada de hacer a un lado al mundo y poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Y es claro cuando nos dice: no puedes estar mirando en dos lados. No puedes. No puedes estar mirando, como dicen por ahí, un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? No se puede, ¿o sí? O miras a un lado o miras al otro. Entonces, entendiendo que no se está refiriendo a todo esto, y que comenzando con el capítulo 6, verso 9, donde empieza la oración del Padre Nuestro, pidiendo el reino de Dios, dice el verso 10: venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Atravesando por toda esta explicación de Jesús: no se afanen por lo que han de beber, vestir y comer. Esas cosas las voy a añadir. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Busquen mi voluntad y busquen vivir bajo mi voluntad. Entonces entramos a un pasaje importante. Capítulo 7, verso 1.
No juzguéis para que no seáis juzgados. Miren de qué empieza. Si de seguro muchos de nosotros pensaríamos que este pasaje Jesús está ya retomando otro tema, ¿no? Está hablando de otra cosa. Pero como yo les mencioné al principio, en el verso 7 vuelve a mencionar oración. Mire el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está volviendo a retomar el tema de la oración. Por lo tanto, del capítulo 7, verso 1 al verso 6, eso entra dentro del mismo tema de la oración. Jesús dijo, pidan al Padre, ¿sí? Pero ¿cuál fue la oración modelo? Venga tu reino y hágase tu voluntad con el cielo, así también en la tierra. Y empezó a explicar, no miren en las cosas del mundo, la tierra, sino las cosas de los cielos. No pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No pongan y no se afanen en las cosas que piensan los gentiles, comer, beber, vestir. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo será añadido. Entonces, ¿cómo entender este verso 7, capítulo 7, verso 1? Está hablando de no juzgar. Miren lo que dice, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serán medidos. ¿Y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Habla de juzgar al hermano. Ahora, escúcheme. ¿Qué relación tiene el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia con juzgar al hermano? Esto lo vamos a descubrir en el libro de Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 4. Santiago, por favor. Ponga atención, hermanos. Santiago, capítulo 4, verso 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Bueno, ¿cómo tenemos que ver este pasaje? Hermanos, a ver, vamos a poner fácil esto. Hoy en México, ¿quién pone las leyes? El Congreso, ¿no? O sea, un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas, legisladores, ¿no? Que se encargan de proponer leyes, aprobarlas, etcétera. Pero ¿quién las hace cumplir? El Poder Judicial, los jueces. Entonces, por un lado, algunas personas que se eligen para que hagan las leyes, modifiquen las leyes, legislen las leyes, y por el otro lado están los jueces que hacen cumplir esas leyes, ¿verdad? Pero en la Biblia, Dios es el que da las leyes, el que hace las leyes, ¿sí o no? Pero también es Dios quien juzga esas leyes y las hace cumplir. No sé si me explico. En el tiempo que hablamos aquí del libro de Santiago, los emperadores romanos eran encargados, ellos eran encargados de hacer leyes, el emperador romano. Y el emperador romano
ejercía también su justicia, era juez. Por eso, por esa relación que tenían entre que ellos podían hacer leyes y hacer que se juzgara y ellos juzgar esas leyes, por eso es que a ellos también se les hacía llamar dioses. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo? El verso 12 dice así: uno solo es el dador de la ley. ¿Quién? Dios, que puede salvar y perder. O sea, en otras palabras, Él es también juez. Dios es entonces el que da la ley y el juez de esa ley. Dios es el único. Ahora vamos a leer el verso 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga, ¿qué? A la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Entonces, esta persona que está murmurando, ¿qué está haciendo? Se está poniendo en lugar de Dios. Lo que está diciendo Santiago, en realidad es, tú estás juzgando a tu hermano y te estás poniendo en lugar de Dios. ¿Qué relación tiene esto con Mateo capítulo? ¿Vamos? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dices Mateo 7:1. No juzguéis para que no seas ¿qué? Entonces, ¿qué está diciendo Mateo? ¿Qué es lo que le está diciendo con relación con Santiago? No te pongas en el lugar de ¿quién? De Dios. Él es el único rey, juez, quien dicta las leyes y quien las hace ejecutar. ¿Y qué relación tiene esto? Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces tenemos que pensar, ¿qué relación este tiene con lo que hemos visto anteriormente aquí en Mateo? ¿De qué está hablando? Del reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué dice aquí? No juzgues al hermano para que no seáis juzgado. De la misma manera que tú juzgas al hermano, tú serás juzgado. ¿Y qué dice? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, ¿qué significa esto? Hay personas que no pueden ver el reino de Dios. Hay personas que están juzgando a otra persona porque no vive y no reconoce el reino de Dios. Está hablando del reino de Dios. Viene hablando del reino de Dios y de buscar el reino de Dios. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué significa tú tienes la viga, una viga en tu ojo? ¿Qué significa? Tú no puedes ver qué. Con una viga no se puede ver nada, ¿o sí? Si no, no se puede ver qué. El reino de Dios. ¿De qué está hablando, hermanos? Del reino de Dios. ¿De qué viene hablando? Del reino de Dios. De buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay gente que no puede ver este reino. Entonces tú tienes que ver, yo tengo que ver si puedo ver ese reino. ¿Sí me explico, hermanos? Si puedo ver ese reino. ¿Qué dice el verso 4? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita, verso 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Para qué? Para sacar la paja del ojo. ¿De quién? De tu hermano. Yo sé que hermanos que podríamos, de este pasaje también se ha malinterpretado. Este pasaje tiene que tener relación con todo lo que viene Jesús diciendo anteriormente, el reino de los cielos. No todos pueden ver el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ver si podemos mirar ese reino de los cielos. Y al estar juzgando a los demás y al estar mirando a los demás, ¿qué estamos tomando? El lugar de Dios. En vez de una persona, en vez de reconocer el reino de los cielos, cuando tú le dices al Señor, venga a tu reino, es porque tú estás necesitado de eso, ¿cierto? Pero una persona que toma el lugar de Dios, hermanos, ¿puede decir venga a tu reino? No. ¿Se puede someter a la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque Él es su rey. Porque Él está por encima. Eso es lo que está tratando de decir aquí. No te pongas en el lugar de Dios. Bájate. Puedes ver ese reino de Dios. Puedes decir, ven, Jesús, reina mi vida, gobierna mi vida, para yo poder vivir en obediencia. ¿Lo podemos decir? ¿O seguimos viviendo en nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos? Seguimos gobernando nuestras vidas y nos hemos puesto en el lugar de Dios. Por eso dice, saca, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Tienes que ver, hermanos, si tú puedes mirar ese reino de los cielos. ¿O eres tú el que está poniéndote en el lugar de Dios, gobernando tu vida? Esa es la relación que hay aquí. Dice el verso 6, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa esto? Es un pasaje importante también, ¿no? ¿Qué significa? Hay gente que no puede ver el reino de los cielos, hermano. Y le hablamos acerca del reino de los cielos. ¿Y esas personas qué hacen? Los desprecian. Ponga atención a esto, porque no está hablando de otra gente. Está hablando de nosotros. Puede ser, ¿qué hacen los cerdos? Los cerdos no pueden distinguir. Los perros no pueden distinguir el valor de las perlas. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Usted puede distinguir, hermano, el valor de lo que dice la palabra de Dios y de lo que hoy vino a escuchar? ¿Usted distingue el valor de esto? Mateo va a ir avanzando, vamos a llegar al capítulo 13 y hay una parábola donde dice que una mujer encontró en un terreno, ¿no? Un tesoro. Y dice que vendió todo para comprar ese terreno y hacerse de ese tesoro. En otras palabras, ¿ese tesoro qué es? El reino de los cielos. Y cuando se encuentra el reino de los cielos, ¿qué hay que dejar? ¿Qué hay que vender? Todo. Porque se mira ese reino. ¿Sí me explicó? Si nosotros nos seguimos gobernando nuestras vidas, si nosotros seguimos pensando en nosotros, tomando el lugar de Dios, no podemos mirar cuán grande y glorioso es ese reino. Y entonces, aunque se echen perlas, el cerdo no puede distinguir
las va a pisotear y las va a llenar de lodo y va a seguir su vida. Entonces, verso 7, ¿leemos juntos? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? A ver, hermanos, díganme, ¿qué tenemos que pedir? Sí, sí. Señor, quiero vivir bajo tu voluntad, quiero ser obediente, quiero que gobiernes mi vida. Dice el verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre que hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le da un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué dice ahí, hermano? Buenas cosas a los que los pidan. Entonces yo pregunto aquí, ¿qué serán esas buenas cosas que Dios va a dar? ¿Qué, hermana? El, el reino de Dios va a permitirnos ver ese reino. Pero hay algo más que quiero mostrarles ahora. Este pasaje tiene su paralelo con Lucas 11. Miren, vamos a Lucas 11. Acompáñenme. Lucas 11. Encontramos la oración del Padre Nuestro en el capítulo 11. Dice el verso 11:1, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, verso 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hagas tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Muy bien. Verso 5. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante? Y aquel respondió desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están contigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una historia, Jesús le dice una historia, ¿no? Llega en el ambiente judío, una persona imprudente a medianoche, ya están dormidos todos, ya está cerrada la puerta y le pide que le dé panes. ¿Por qué? Porque han venido personas a visitarle. Esto en el ambiente judío, hermanos, esta persona era su amigo y dice el pasaje, ¿no? Dice el verso 8, os digo que aunque no se levante para dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesites. O sea, sí o sí se iba a levantar, no tan solo por ser su amigo, sino porque, hermanos, cualquier persona que iba a tu casa por las situaciones que estaban diciendo aquí, una persona tenía que responder dándole lo que necesita. Dice el verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. O sea, sí o sí, Dios va a responder. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá.
¿Qué padre, dice el verso 11, de vosotros, si su hijo le pedís pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Verso 13. ¿Leemos juntos el verso 13, hermano? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestras vidas para que nosotros busquemos ese reino de Dios y su justicia. Para que estemos buscando el reino de Dios y vivamos en obediencia. Es quien convence nuestras vidas de que necesitamos estar buscando la voluntad de Dios todos los días. Es el que está convenciendo nuestras vidas, diciéndonos, ve a la palabra, vive conforme a la voluntad de Dios. Es el que está trabajando en ti y en mí para que nosotros busquemos plenamente el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo que Dios nos da. No hay mayor bendición, hermanos, que este Espíritu Santo moviéndose en la vida de una persona para que esa persona busque a Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Dónde estará nuestra petición? Sí es cierto, Dios concede nuestras peticiones conforme a su voluntad. Vamos a Él y le pedimos, estamos enfermos, en necesidad, y Dios suple conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Él sabe lo que necesitamos y va a suplir y va a añadir conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos buscando el reino de los cielos. Pero hermanos, tenemos que estar pidiendo a Dios el que podamos vivir bajo su voluntad. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a darnos el Espíritu. Ese Espíritu que ahora tenemos. Y va a estar trabajando. ¿Para qué? Para que nos esté impulsando, aun cuando estemos flaqueando, cuando estemos, ya no querramos nada, el Espíritu esté trabajando en nosotros, impulsándonos a través de su palabra. La oración del reino de los cielos es esta. Un creyente, un miembro del reino de los cielos, un ciudadano del reino de los cielos, entiende que Dios, su Padre, hermano, Él tiene control de todas las cosas y va a suplir su necesidad conforme a su voluntad. ¿Sí me explico, hermano? Pero lo más importante que tiene que buscar esta persona, ¿qué es? Que en medio de cualquier situación, esta persona pueda vivir buscando el reino de los cielos y su justicia. En otras palabras, buscando la voluntad de Dios y vivir en obediencia a esa voluntad, independientemente de la necesidad que estemos viviendo. ¿Sí me explico? Cualquiera que sea, dándonos fortaleza para seguir adelante en medio de la dificultad, de la enfermedad. ¿Quién está obrando siempre en nosotros para que sigamos adelante? Es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo mejor que nos puede dar Dios? Ayer, hablando con esta persona, les comento una vez más, hablábamos y recordábamos algunas situaciones del Antiguo Testamento y hablábamos acerca de Ezequías. Ahí el rey Ezequías llega a Isaías y le dice, pon en orden tu casa, Ezequías. Vas a morir. Y dice que iba saliendo Isaías y Ezequías se postra y clama a Dios y entonces Dios lo oye y le da 15 años más de vida. Y la gente dice, cuando ve esto, dice, ya ves, si clamamos a Dios, Dios nos da más vida, más tiempo. De cualquier enfermedad te puede librar.
Y entonces recapitulábamos y veíamos cómo terminó Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey. Fue un buen rey, y lo dice la Biblia, fue un buen rey que buscó a Dios. Pero terminó sus días siendo reprendido duramente por Dios, confiando más en el poder de los babilonios que en el poder de Dios. Y la forma en que termina, no su vida, sino la imagen que nos da la Biblia de él, es una imagen triste. A veces pedimos cosas, ¿no? Estamos pidiendo cosas. Más vale que esas cosas sean conforme a la voluntad de Dios. Que Él conteste conforme a su voluntad si Él quiere o no. Pero que en medio de cualquier situación nosotros podamos vivir bajo su voluntad, buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué va a hacer Dios? Nos lo va a añadir. ¿Para qué? Para que sigamos buscando ese reino de Dios y vivamos en obediencia. Amén, hermanos. Oremos.